Bueno, el día de Bueno, el día de ayer ayer fue fue un día un muy día muy particular porque particular pasaron porque 10 pasaron 10 años de lo años que de lo que fue fue el el asesinato de asesinato Chiara de Chiara Páez y Páez y fue fue conmemorado en conmemorado gran en parte gran del parte país y del hoy país y hoy también también en la Ciudad en la Autónoma de Ciudad Buenos Autónoma de Aires Buenos van a Aires estar van a estar recordando esas recordando esas cuestiones y cuestiones y unificando las unificando las luchas. luchas. Para hablar un Para poco hablar un lo poco que lo que ocurrió ayer en la ocurrió ayer en la provincia y provincia en y gran en gran parte parte de de las plazas las de plazas de nuestras nuestras ciudades en la ciudades. En provincia, la tenemos del provincia otro lado tenemos de del la otro línea lado de la a quien nos línea a atiende quien nos muy atiende muy amablemente. Ella es amablemente. Ella es Gabriela Gabriela Sosa, Sosa, pertenece a la pertenece a la Mesa Mesa Federal de Federal de Mumala. ¿Qué tal? Mumala. Buenos ¿Qué tal? días, Buenos Gabriela, días, ¿cómo te Gabriela, va? ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias por la comunicación. Gabriela, bueno, Gabriela, bueno, balances de lo que balances de fue lo el que día fue de el día ayer de y ayer y perspectivas de lo perspectivas de lo que que viene de acá en viene de más. acá en más. Sí, te diría que en las provincias donde se organizaron las actividades por estos 10 años del Ni Una Menos, fueron movilizaciones nutridas, con mucha articulación de los distintos espacios de mujeres, sindicales, políticos, culturales. Eso se dio en el caso de la provincia de Santa Fe, claramente, bueno, en la ciudad de Santa Fe, en Rosario, pero también en muchas localidades donde algún tipo de iniciativa se llevó adelante, ¿no? O en forma de concentración o en forma de marcha, estuvo muy presente este reclamo que por primera vez puso, después de mucho tiempo que las mujeres veníamos reclamando políticas públicas para abordar la violencia machista, aquel 3 de junio del 2015 fuimos acompañadas por, creo yo, el conjunto de la sociedad argentina, convirtiéndose en una marcha que luego trascendió, en una consigna, mejor dicho, que luego trascendió no solamente de nuestra patria chica, de acá de Latinoamérica, sino que también fue una consigna utilizada en distintos lugares del mundo, ¿no? Y sigue vigente. Y sigue vigente porque los datos que registramos dan cuenta de eso, que la violencia machista persiste, y por eso también el reclamo no es solo de lo que pasó, sino de lo que sigue sucediendo. Gabriela, Gabriela, ¿cómo ¿cómo podrías llegar a podrías llegar a calificar en los calificar en los diferentes diferentes signos signos de las de las políticas de políticas de Estado, en los Estado en los gobiernos, gobiernos, cómo han cómo han sido sido el el accionar accionar prácticamente prácticamente de los gobiernos de los gobiernos nacionales? nacionales? Sí, te diría que en primer lugar la valoración que tenemos nosotras es que hasta este gobierno han existido políticas para abordar las desigualdades de género y la violencia. Eh, ¿Por qué digo hasta este gobierno? Porque este gobierno directamente niega la existencia de la violencia de género. Siempre ha habido políticas y hay gobiernos que le pusieron mayor inversión y mayor protagonismo a esa política pública o que han jerarquizado al menos las instituciones que deben velar por el cumplimiento de la legislación vigente, ¿no? Tanto en la nación como aquello que tiene rango constitucional argentina. Es decir, hubo gobiernos que generaron algunos tipos de ámbitos nacionales, como el Consejo Nacional de las Mujeres o Instituto Nacional de las Mujeres. Hubo otros gobiernos que jerarquizaron con un ministerio, con menor o mayor protagonismo e inversión pública. Lo común en estos gobiernos, separo al gobierno de Milei, es que no alcanzó. Es decir, no alcanzó, aún habiendo gobiernos más comprometidos con la temática, no alcanzó y era un reclamo, es la lectura que tenemos las Mumalá, y era un reclamo permanente que no se leía en la misma clave de gravedad, la seguridad, como se entiende la política pública de seguridad, con esto que nos sucedía a las mujeres, ¿no? Como que parecían temas separados para dictaminar emergencias en seguridad que determinaban una cantidad de recursos rápidos para resolver determinadas situaciones. No había demasiado complicación, pero para resolver la emergencia en violencia de género, que también era un problema y es un problema de seguridad de las mujeres, no teníamos la misma rapidez ni los mismos presupuestos. Es decir, que eso es común. Y por supuesto, dentro de esos gobiernos hubo, como te decía,
mayor presencia del Estado, sin alcanzar, pero mayor presencia, por supuesto, y ahora estamos en una situación donde es eliminada cualquier política pública, eliminada no solamente como pasó con este gobierno de Milei desde el día 1, que desfinancia las políticas, es decir, que es una manera de eliminar una política, es de financiarla, y luego formalmente, ¿no? Es decir, da mensajes muy concretos quitando el dinero, pero luego en lo simbólico anuncia esa eliminación en una búsqueda de, bueno, de mantener un relato en los medios de comunicación, en las redes sociales, que pueda afianzar esos núcleos duros antiderechos que conforman su gobierno. En números, En ¿cómo números, está la ¿cómo está la provincia, provincia, Gabriela? Gabriela? Nosotros tenemos en Santa Fe registradas hasta el 30 de mayo 337 mujeres e identidades feminizadas asesinadas, con una particularidad, que es una particularidad que destaca, lamentablemente, de cualquier provincia del país, que es esta violencia urbana que se da muy focalizada en la zona de Rosario y Gran Rosario, vinculada a las economías delictivas, mayoritariamente relacionadas con el narcotráfico, microtráfico, o delitos conexos a ese delito, ¿no? Federal, donde las mujeres víctimas o han estado en la línea de fuego de algún enfrentamiento armado, es decir, su presencia en ese lugar fue por azar, porque estaban esperando un colectivo o una bala atravesó, te estoy mencionando casos concretos, ¿no? O una bala atravesó el vidrio de la cocina y la mujer estaba ahí. En eso hay varias situaciones. O porque también nosotras estamos incluidas en esas dinámicas. Y en los eslabones más precarios, como sucede con los jóvenes pobres, ¿no? Es decir, somos parte de ese entramado, la parte más débil y la parte que en general pone los muertos y las muertas en este caso en las estadísticas, porque bueno, ahí entramos en otra evaluación, ¿no? De esta pobreza con perspectiva de género, en esta vinculación con el delito como manera de subsistencia económica. Bueno, hay una cantidad de elementos. Lo que sí, volviendo a la pregunta, de las 337 asesinadas por odio de género, 118 están relacionadas con esta desigualdad estructural que nos arroja a estas situaciones que terminan con nuestra muerte, ¿no? Gabriela, yo te Gabriela, quisiera yo te hacer una quisiera hacer pregunta una que por ahí pregunta es que por ahí es importante para los importante datos para los datos estadísticos. ¿Se estadísticos. ha Se ha desfinanciado la desfinanciado la línea línea de para las para mujeres las para mujeres poder para poder denunciar y denunciar eso y eso afectaría un poco afectaría a un los poco a los datos? datos? Las denuncias en la Argentina se siguen recibiendo en fiscalías, comisarías, en el caso de nuestra provincia en los CTDs, en juzgado de pequeñas causas. Sí, lo que se ha desmantelado es el número de teléfono 144 que tanto difundimos, ¿no? Como una línea gratuita de 24 horas que asesoraba de a dónde recurrir y asesoraba a la víctima o al familiar o a la vecina que escuchaba alguna situación. Se ha desfinanciado, pero además se le ha quitado la naturaleza de esa función que tenía el 144, ¿no? Es decir, por un lado, achicaron el personal, que era muy valioso, y además ya no solo atiende ese personal precarizado, violencia de género, sino que el Ministerio de Justicia determinó que no sea exclusiva la atención sobre esa problemática, sino que atienda todas las situaciones de violencia que le suceden a alguien y que tiene que saber qué hacer o pregunta qué hacer, llama ahí. Lo que hace, por supuesto, una vez más, negar que existe una violencia específica hacia las mujeres y diversidades, y por otro lado, colapsar un sistema que era bastante útil, al menos en los primeros momentos y en lugares donde no tenés una línea local. Yo estoy en Rosario y hay una línea local muy afianzada de 20 años de existencia,
pero en localidades donde lo único que tenés es un celular, era muy valiosa esa línea, ¿no? Y ha sido una vez más otra política desmantelada. Claro, te lo Claro, pregunto te lo pregunto exactamente, ¿sabes por exactamente, qué? ¿sabes por qué? Porque hace muy Porque hace muy poquito, poquito, desde el Gobierno desde el Gobierno Nacional, Nacional, se se jactaban de jactaban que de habían que habían bajado las bajado las denuncias denuncias por por violencia de violencia de género. género. En eso probablemente tenga razón el gobierno. Ujú. Lo que hay que preguntarse es por qué. Claro, claro. Claro, claro. Es decir, nosotras venimos registrando de manera preocupante que baja, al menos en las víctimas de femicidio, habían denunciado a su agresor previamente menos cantidad, ¿no? Es decir, nunca fue alta la denuncia de las víctimas fatales, ¿no? Es decir, del total de víctimas fatales, los máximos números nos habían dado que un 25% lo había denunciado previamente. Eso viene bajando. Es decir, ¿y por qué es preocupante? Porque ¿para qué denunciamos? Denunciamos para que el Estado sancione al agresor y restituya nuestros derechos a la vivienda, a una cuota alimentaria, a poder tener algún acompañamiento para nuestros hijos e hijas. Bueno, para un sinnúmero de política pública es importante la denuncia, para tomar medidas de protección. Sobre otras políticas públicas, el Ejecutivo las puede implementar aunque no esté la denuncia, una casa de protección, por ejemplo, pero para algunas, para la sanción del agresor, para las medidas de protección, hace falta denunciar. Y eso implica un proceso individual en las mujeres que es acercarse al Estado a pedir ayuda y a decir me está sucediendo esto. Si nosotros tenemos un gobierno que desalienta eh, esa denuncia porque descree de la existencia de la violencia de género y además permanentemente no solamente que descree o niega, sino que fomenta el odio de género, por supuesto que vamos a tener menos confianza en el Estado, por supuesto que vamos a ir menos a denunciar, por supuesto que va a haber más agresores sin sanción, por supuesto que no voy a tener una medida, por supuesto que estoy más frágil frente a una situación que puede terminar en esta modalidad extrema de violencia, ¿no? Sí se jactaba el gobierno el año pasado de que habían descendido los femicidios. Eso no es cierto, no es cierto porque los datos que relevamos nosotras me refiero al movimiento de mujeres porque hay varios observatorios, no dan cuenta de eso, nosotras registramos sobre los medios de comunicación y hoy no tenemos datos oficiales, por lo tanto tampoco se puede corroborar lo que dice el gobierno, como tantas fake news y engaños que instala de que hayan bajado los femicidios. Y en el caso de que hubiera bajado algún año, hay que ver, para tomar registro de tendencias, tiene que observarse más cantidad de tiempo y más años. Lo que sí va a pasar, que se van a multiplicar las violencias, claramente, lo vemos en la comunidad LGBTIQ+, claramente lo vemos ahí, pero se van a multiplicar. Lo que no está claro es si va a haber un acercamiento al Estado, y eso es tremendo, ¿no? Y eso es tremendo. Gabriela, ¿cómo Gabriela, ves el ¿cómo ves rol el rol del poder del poder judicial? Es judicial? decir, Es a decir, a quienes les quienes llega les llega prácticamente todas las prácticamente todas las denuncias denuncias de las de mujeres las que mujeres sufren que violencia sufren de violencia de género? género. Hemos hecho un avance importante en el Poder Judicial en estos años, ¿no? Es decir, hemos incorporado en fallos la perspectiva de género, hemos tenido también, en el caso de la provincia de Santa Fe, dispositivos que dependen del Poder Judicial, que son más amigables con la recepción de las denuncias que la comisaría, pero por supuesto sigue siendo un poder de los más cuestionados a la hora de tener mirada de género atravesando todo el sistema, ¿no? Es decir, seguimos teniendo la lupa puesta ahí en ese poder judicial porque son estructuras muy difíciles de modificar, o la inclusión de jueces no se hace de manera obligatoria la perspectiva de género en su formación. Entonces, si bien hubo avances,
hay que seguir estando atenta a ese poder del Estado, porque justamente ahí es donde uno puede construir también confianza en el Estado, si hay justicia o si no hay justicia. Cuando hay impunidad, favorece la posibilidad de este tipo de delitos, ¿no? Pero ¿cómo Claro, ven ¿cómo ven las las capacitaciones? Es decir, capacitaciones? Es antes decir, antes se hacía hacía hincapié hincapié en en que parte que del Poder parte del Poder Judicial y todos Judicial y los todos los funcionarios hicieran las funcionarios hicieran las capacitaciones de la ley capacitaciones de la ley Micaela. ¿Cómo lo Micaela. estás ¿Cómo lo viendo estás hoy? viendo hoy? Bueno, lo veo como lo fui describiendo inicialmente, ¿no? No hay una potencia puesta por parte del Estado Nacional en, cuando digo aplicar ley Micaela, me refiero a poner recursos para la aplicación de ley Micaela, o como fue, por ejemplo, el programa ENIA, que apuntaba a la prevención del embarazo adolescente no intencional, que si vos lo desfinanciás desde el personal de recursos humanos especializados hasta el manual de la ley Micaela o la publicidad en medios para sensibilizar sobre el tema. Bueno, si vos vas desfinanciando esos programas, claramente se retrae esa capacitación, por lo tanto, puede haber tenido alguna capacitación algún personal del Poder Judicial o de otro poder del Estado, pero seguramente ingresos nuevos o, o algún personal que no le tocó hacer aquella capacitación que quizás fue la única que hizo en todo su recorrido, ahora es más difícil. Por supuesto que por eso apelamos y saludamos cuando son los gobiernos provinciales o los gobiernos municipales que toman la responsabilidad de aplicar una ley nacional. Por supuesto que eso es saludable y es esperable que se multiplique. Por eso nosotras ayer, entre un montón de llamados que nos hacían, insistíamos en esto, ¿no? Que difícil que mi ley restituya los programas. Lo que podemos hacer es repudiar lo que hizo, por supuesto, lo que está haciendo, pero la verdad que no confiamos en que haya una escucha en este gobierno que odia a los feminismos, a las organizaciones. No está, por supuesto, dentro de nuestra previsión que logremos que se restituyan los derechos de las mujeres o los programas. Y esto significa que nos resignemos y no tener una lectura correcta de entonces qué hacemos. Y nosotras creemos que las provincias deben asumir la responsabilidad de reemplazar esas políticas nacionales eliminadas. ¿Es posible hacerlo? Claro que es posible hacerlo, al menos en nuestra provincia. Discutimos diariamente un presupuesto nuevo o una política nueva en seguridad. ¿Por qué no discutir y sentarse sobre la mesa a ver, bueno, cómo rejerarquizamos la secretaría y la volvemos al rango de ministerio con políticas territoriales? Porque una cosa es tener una cáscara de ministerio con personal precarizado y sin plata, y otra cosa es tener un ministerio con personal jerarquizado y con recursos, ¿no? Bueno, creo que es momento de que los gobiernos provinciales y lo que le toca a los municipales y comunales, porque ¿por qué te hago este eslabón hasta esa manera organizativa que son las comunas? Porque las comunas en muchas ocasiones toman los convenios provinciales, los firman para crear un área mujer, contratan una profesional y no le ponen ni un peso más a eso. Por lo tanto, la profesional trabaja precarizada por factura de monotributo, repartida entre 3 o 4 comunas. Perdón que te describa esto de Sí, esta no, pero es manera. la Sí, no, pero es la realidad. realidad. Ujú, Conozco la situación, vos sabrás que estuve en ese lugar ujú. de gestionar política pública provincial. Entonces, a cada nivel del Estado le corresponde asumir en este momento un nivel de responsabilidad mayor, teniendo en cuenta que el Estado Nacional nos niega las políticas y además es tan tremendo y paradójico. El Estado Nacional
violenta la Constitución. Bueno, ¿qué van a hacer los estados provinciales? Yo coordino el país, bueno, yo le interpelo a los estados provinciales y en algunos, como puede ser la provincia de Santa Fe, con una gran historia en políticas públicas de género y de derechos humanos, espero que se asuma una responsabilidad mayor. Y los municipios y comunas, por supuesto en su dimensión, pero también asumiendo mayores compromisos. Eso sí. Eso sí. Riquísima la entrevista, Gabriela. Esperemos que la hayas pasado de manera cómoda y hayas expresado todo lo que querías decir. Así que un fuerte abrazo acá desde Santa Fe. Claro que sí, un saludo ahí a toda la audiencia y a disposición para cuando lo necesiten. Gracias, Gracias, Gabriela. Gabriela. Hasta aquí la palabra de Gabriela Soya. Ella es directora de lo que es MUMALA Federal. Recordemos que el día de ayer fue un aniversario más, 10 años de la creación de Ni Una Menos Santa Fe. Pasó aquí por La Chalet Gabriela Sosa.